todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad la nueva crema corporal con esferas, vitamina E y ácido hialurónico que podemos encontrar en Mercadona. Vamos a ver bien todo su listado de ingredientes, toda la composición, los activos que tiene, en qué concentración podemos encontrar estos activos que vienen destacados en el etiquetado como son la vitamina E y el ácido hialurónico. Vamos a ver realmente qué vamos a conseguir utilizando esta crema en nuestra piel, si realmente vamos a notar una buena hidratación, una hidratación que sea duradera y si vamos a sentir los beneficios de estos activos que vienen resaltados. Finalmente veremos su precio y haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, esta crema me ha dado muchísima curiosidad y muchas de las personas me habéis estado preguntando si realmente tiene una buena composición y si realmente el que contenga vitamina E, que también contenga ácido hialurónico, va a marcar una diferenciación con esta crema. Así que vamos a ver un poquito qué nos dice primero en su etiquetado, vamos a ver la información que viene resaltada para luego cuando vayamos al listado de ingredientes comprobar si realmente todo lo que nos dice en su etiquetado se puede cumplir cuando veamos los activos que contiene y si se encuentra en una concentración suficiente para que podamos sentir así sus beneficios. Pues bien, lo primero que nos encontramos en su etiquetado es que nos dice que contiene esferas de vitamina E que se van a fundir en nuestra piel para ayudarnos a una mayor hidratación. Además nos dice que va a ser de rápida absorción, que tiene una textura muy ligera que se va a absorber rápidamente. También para todas aquellas personas que estemos pensando que esta crema puede tener una textura algo más parecida a una manteca, no sería el caso. Tiene una textura muy ligera, algo más parecido a una textura tipo sorbete que se absorbe muy rápidamente, y también nos dice que sería apta para todo tipo de pieles, que esto cuando vayamos a la composición y veamos todos sus activos veremos si realmente se adaptaría bien a todo tipo de pieles, incluidas las pieles más sensibles. En cuanto al modo de uso, que también viene indicado en el etiquetado, nos dice que tendríamos que aplicarlo dando un suave masajeo hasta su completa absorción. Así que estamos viendo que lo más importante y lo que viene destacado, que es lo que vamos a tener que mirar en el listado de ingredientes, sería tanto el contenido en vitamina E, también tendríamos que ver el ácido hialurónico. Vamos a ver un poquito los ingredientes que se encuentran más arriba, que son los que están en una mayor proporción. Vamos a ver realmente qué vamos a tener en una mayor proporción y qué nos van a aportar, qué propiedades nos van a aportar estos activos, que son los que se encuentran en una mayor concentración con respecto al total de la fórmula. Y luego veremos un poquito también el precio para ver si realmente vale la pena con lo que nos tiene que ofrecer. Pues bien, entre los ingredientes encontraríamos en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos un aceite esterificado. Este aceite esterificado tiene fundamentalmente propiedades dispersivas, pero también actuaría como un emoliente suavizando nuestra piel. A continuación, en el número 3 tendríamos la glicerina, que como ya sabemos la glicerina es un humectante y los humectantes se encargan de mantener la hidratación de nuestra piel durante mucho más tiempo. Y a continuación de la glicerina, en el número 4, encontraríamos la manteca de karité. La manteca de karité tiene muchísimas propiedades, además de ser humectante, emoliente, también puede actuar como regenerador de nuestra piel, así que realmente es un muy buen activo. Y lo más curioso de todo esto es que aunque estemos encontrando esta manteca de karité en el número 4, gracias a estos primeros ingredientes que tenemos más arriba, su textura no sería como una manteca. Sí que es verdad que tiene una textura muy ligera y que se absorbe rápidamente, no la vamos a sentir pesada en nuestra piel cuando la apliquemos. A continuación tendríamos un solvente y a continuación de este tenemos varios activos que actúan como emolientes por un lado y emulsionantes. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Quería detenerme en el número 9 ya que encontramos un perfumante, así que cuando venía indicado en el etiquetado que sería apto para todo tipo de pieles, sí que es cierto que para aquellas pieles más sensibles podéis sentir un poco a lo mejor algo de rechazo al ver que tiene un perfumante, pero tenemos que tener en cuenta que antes de este perfumante tenemos muchísimos elementos que son emolientes, humectantes, así que realmente teniendo en cuenta que tendríamos el perfumante en el número 9 y por encima tenemos tantos elementos que nos van a ayudar a hidratar bien nuestra piel y a mantenerla suave, va a ser muy complicado que sintamos algún tipo de irritación, rojez, etcétera, debido a este perfumante. De aquí en adelante no me voy a ir deteniendo en cada uno de los ingredientes. Fundamentalmente encontramos muchísimos emolientes, que ya sabemos que son suavizantes de nuestra piel, algún humectante, también encontramos emulsionantes y también encontramos agentes quelantes que nos van a dar estabilidad también a nuestra formulación, entre muchos otros. Pero justamente quería detenerme en dónde vamos a encontrar estos elementos que venían resaltados en el etiquetado, que era tanto la vitamina E como el ácido hialurónico. ¿En qué lugar se encuentran? Pues por desgracia se encuentran muy de cara al final de nuestro listado de ingredientes.
En el número 23 tendríamos la vitamina E y en el número 24 tendríamos un derivado de la vitamina E. Ya sabemos que tanto la vitamina E como sus derivados actúan como antioxidantes, pero como estamos viendo, están ya de cara muy al final de la formulación. Realmente no se encuentra en una proporción suficiente para que sintamos los beneficios. Pero como ya sabemos, y es cierto, que en los cosméticos podemos hacer alusión a cualquier propiedad de cualquier ingrediente que se encuentre, estando en la proporción que sea. Por lo tanto, aunque se encontrara en el último lugar, podríamos decir que se trata de una crema antioxidante, podríamos resaltar el activo aunque fuera el último ingrediente, lo podríamos resaltar sin ningún tipo de problema siempre que lo contenga. Añadido a esto, en el número 25 tendríamos la sal del ácido hialurónico, que también era otro de los elementos que venían resaltados en el etiquetado. Como ya sabemos, la sal del ácido hialurónico, como el ácido hialurónico, tiene propiedades fundamentalmente humectantes, hidratantes, y también, por desgracia, lo encontramos ya muy de cara al final, pero como he comentado, se puede resaltar cualquier elemento en el etiquetado, esté en la proporción que esté. Así que el etiquetado estaría correcto a pesar de que estos activos se encuentran en muy bajita proporción y realmente no van a ser estos activos los que nos van a conseguir la hidratación que nos puede proporcionar esta crema, sino serían estos activos que se encontraban mucho más arriba en el listado de ingredientes, como podía ser la manteca de karité, el aceite esterificado que hemos visto en el número 2 y la glicerina, que actuaría como humectante. Con toda esta información vamos a conocer el precio para hacer un poquito unas conclusiones de si realmente valdría la pena. Y es que esta crema cuesta 2,75 € por 250 mililitros que tiene el bote, y tengo que decir que el precio que tiene por la cantidad y por los activos que tiene no es un mal precio. Realmente tenemos bastante arriba en el listado de ingredientes, tenemos la manteca de karité en el número 4 y tenemos muchos activos que van a conseguir el objetivo fundamental de mantener nuestra piel bien hidratada, de dejarla suave y de aportarle también este efecto un poquito reparador en pieles que requieran una mayor hidratación gracias a la manteca de karité. Así que en este caso, buscando una buena hidratación, sí que es cierto que esta crema nos puede proporcionar una muy buena hidratación. Pero en cuanto al haber resaltado esta vitamina E y este ácido hialurónico, es verdad que es un claim muy atractivo para nosotros porque vemos que tiene ácido hialurónico, que tiene estas esferas de vitamina E y realmente nos llamaría mucho la atención. Pero es cierto que la proporción en la que tenemos estos activos es muy bajita, se encuentra prácticamente ya en los últimos ingredientes de nuestro listado, así que realmente las propiedades que vamos a obtener van a venir dadas por los activos que se encontraban al principio. Pero contando y teniendo en cuenta que la crema cuesta 2,75 € por 250 mililitros de capacidad y viendo que realmente puede hidratar bien nuestra piel, realmente me parece que la proporción, esta relación calidad-precio, no sería mala, puesto que vamos a conseguir realmente los beneficios que es mantener nuestra piel bien hidratada. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado esta crema de Mercadona y si la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado una muy buena hidratación de nuestra piel o realmente notáis que se queda un poco corta? ¿Y qué tal la textura? ¿Habéis notado que se absorbe rápidamente? Realmente no tiene una textura como una manteca, pero sí que querría saber qué tal se ha adaptado a vuestros tipos de pieles y si sí que habéis sentido que tiene una rápida absorción como bien indicada en su etiqueta. Si os gustaría que analizara más productos de Mercadona, de supermercados, que hiciera comparaciones, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!